Y bueno, sin más preámbulos, dejo con ustedes a Daniela Villarroel, compañera nuestra, quien cursa actualmente cuarto año de la carrera y quien hoy se dedicará a moderar este conversatorio. Muchas gracias, Javi. Bueno, hola a todos. Antes de comenzar, quisiéramos nuevamente agradecer a todos la participación en el conversatorio, especialmente a los exponentes, la profesora María José Chibel, Javier Gallego y Ricardo Loyola. Desde que se anunció el plebiscito para este año, varias organizaciones y fundaciones han dado a conocer algunas de las peticiones que tiene la ciudadanía y la Fundación Derecho y Defensa Animal no fue la excepción. Hasta ahora, la petición para incluir derechos de animales no humanos en esta nueva constitución ha sido firmada por más de 8.000 personas, además de estar respaldada por importantes académicos de distintas universidades del país. Ellos afirman estar convencidos de que incluir la protección de animales no humanos en la sociedad y en esta eventual nueva constitución no solamente es posible, sino que también es necesario, en tanto materializa uno de los principales temas éticos de nuestra época, pensando en el bien de todas y todas, animales humanos y no humanos. Por esta razón, creemos que es necesario dar paso a la presente discusión y conocer distintos puntos de vista, tanto históricos como jurídicos. Al finalizar la exposición vamos a contar con un espacio en el cual ustedes podrán hacer las preguntas pertinentes y me encargaré de leerlas y hacérselos a los exponentes. Ahora, sin más preámbulo, le doy la palabra a Ricardo Loyola, quien dará inicio al conversatorio. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Agradecer al Centro de Alumnos de la carrera que permitió dar este espacio. Agradecer a los profesores que han querido participar y de manera muy especial a Daniela, quien mantenemos una relación de trabajo bastante importante, fue mi alumna y luego ha sido mi ayudante ya por 3 años, y en un minuto de este año fue a una charla del profesor Javier y, y coincidió que justamente yo este año estaba pasando dentro del curso de Historia del Derecho lo que tiene que ver con los juicios a los animales durante el medioevo. Una cosa bastante extraña de pasar en pregrado en Chile, pero que pasa como algún dato sabroso o anexo que puede ser interesante para la cátedra. Y se le ocurrió esta gran idea de poder juntar esta visión histórica, que yo puedo dar un par de pinceladas, con la discusión ya más en serio y más tomada en lo que tiene que ver con el derecho. Yo, como les decía, les quiero dar simples pinceladas respecto a lo que es la historia del derecho vinculado con las especies animales. Y uno puede encontrar dentro de la historia, que es vastísima, diversas expresiones. Y uno puede tomar desde la América misma. Hay también alumnos que han pasado por mi ramo en otras ocasiones y han tenido que leer un libro que se llama, por acá lo tengo, Testamentos de Indios en la Gobernación de Tucumán, de una amiga, Margarita Gentil, de la Universidad de Salta, en Argentina. Ahí se habla de un personaje, por ejemplo, un indígena en Tucumán que tenía un animal que lo hacía característico. El señor Uscuyo, ese era su nombre indígena que pasó a ser apellido cuando se evangeliza, él tenía un perro, y la cualidad de que tuviera un perro le daba un rango social. Y ahí uno empieza a notar cómo se distinguía una persona por tener un animal. Generaba un rasgo social, generaba una clase, generaba una especie como de perfilamiento o de decir, yo tengo tal cargo, entonces uso o una vara o tengo tal animal. Y a la vez, este personaje, cuando ordena su testamento, él ordena específicamente y es mandado a ordenar por su amo, por su encomendero en ese caso, qué debía hacerse con el perro, lo cual va a generar después obviamente una serie de peleas y sucesiones respecto a lo que es la realidad de ese perro, que se va a ver envuelto en todo lo que es un juicio de partición de herencia, de posesión efectiva, etcétera, etcétera.
Pero si uno se empieza a ir más atrás y uno trata de buscar la historia de cuándo el derecho se empieza a ligar con los animales, uno termina no llegando a ningún punto en concreto. Es lo mismo que decir cuál es el primer derecho, cuándo empieza el derecho. Uno llega a puntos infinitos, a plazas comunes, pero no llega a un punto en específico. Pero sí podemos decir que por lo menos desde el año 6000 a.C., en el Asia Menor, la tribu de los Huaydaínos, me cuesta un poco decirlo, ya se señalan en sus tablillas que ellos criaban animales. En el 3200 a.C., ya los sumerios, en el templo de Tel Agrab, hay una escultura de un caballo que tiene estribos, lo que significa domesticación del animal. Pero ya hacia el 2340 a.C., ya en los acadios, aparecen personajes bien interesantes dentro de la legislación. Aparecen los Azuaj y los Azuguía, que eran personajes que sin tener el título oficial de médico veterinario, eran aquellos que cuidaban el ganado y eran regulados por los estamentos acadios de aquel tiempo. Avanzando hacia el Imperio Ur, en el 2194 a.C., aparece un médico de animales. Y ya en el Código Hammurabi 1730 a.C. aparece ya regulado completamente lo que tiene que ver los honorarios de los veterinarios y los contratos respecto a lo que debe, o respecto a la legislación de cómo debe hacerse un contrato respecto a un animal. Y aparece una valoración respecto a los animales, una valoración en general y después una valoración que se va a ir haciendo pormenorizadamente respecto a distintos tipos de animales. De partida tienen un valor prendario, se les calificaba como monedas de cambio. Eran tan valiosos que podían dejarse en garantía cuando se pedía algún préstamo. Habían, al contrario de lo que nosotros pudiésemos creer, había muy pocos animales que eran dedicados al sacrificio dentro de lo que es el Asia Menor. La mayoría eran dedicados a lo que tiene que ver al ganado y a las labores agrícolas cuando había que llevarlas a efecto. Eso era lo primordial. Tanto la cría como la utilización del animal estaba completamente regulado. Ya desde los textos sumerios en adelante, especialmente el texto babilónico de Hammurabi, estaba muy regulado y este código, vamos a ver después, les voy a contar un poco, regula especialmente lo que tiene que ver con los asnos, los bovinos, los ovinos, los caprinos y los porcinos. Deja fuera, por un tema de suntuarismo, porque es un tema de lujo, lo que son los perros, los caballos y los gatos, que eran animales que no quedaban regulados porque eran considerados como objetos de lujo. Y por ejemplo, en el caso del perro, nosotros podemos encontrar que el perro, en el caso mesopotámico, tiene una alta consideración por ser un animal sagrado. Estaba junto a una escultura de Gula, que es la diosa de la salud, e incluso se cuenta por algunos arqueólogos que han encontrado las tablillas babilónicas que los perros eran usados como agentes de salud. Dicen algunos arqueólogos que por los que le hacían lamer las heridas a los que tenían algún mal en la piel y con eso los sanaban. No sé si puede ser tan así, pero en definitiva se les consideraba como agentes de salud y por tanto eran resguardados por el ordenamiento. Vamos a ver también que respecto a lo que tiene que ver con el caballo, también hay un ordenamiento preciso para ello, ya que todo daño que se le pudiera hacer era considerado un crimen. Y considerando las normas del Código de Hammurabi, que eran bastante fuertes, no cualquiera iba a tomar un animal y lo iba a maltratar, por decirlo así. Entonces, ¿qué tenemos nosotros? Para pasar revista a lo que tenemos respecto de Asia Menor para después entrar a otra cosa. En los códigos sumerios lo que tenemos es la práctica de un médico y de un veterinario. Se regula específicamente lo que es la práctica médica humana y la práctica veterinaria médico para mascotas o animales. Y lo que los ubica en una misma casta, o sea, en un mismo estrato social y los califica como trabajadores manuales. Van a existir también comisionados para los mataderos e inspectores de los pastores. ¿Cuál era el sentido, el espíritu de la norma sumeria? Estamos hablando del 3000 a.C. El espíritu de la norma en aquel tiempo era cuidar al animal, no que tuviera maltrato, sino que se pudiera cuidar para que pudiera seguir produciendo en el campo.
En los códigos acadios se regulan, por ejemplo, obligaciones respecto a los dueños de perros. Si el perro padecía rabia, el castigo iba a ser una multa, por ejemplo. O si muerde a una persona con resultado de muerte, iba a la otra, el dueño del perro iba a ser sometido a un tipo de tortura en específico. Es casi una especie de tenencia responsable. Hay que evitar que el perro se contagie con rabia, hay que evitar que el perro muerda a otras personas. Es una especie de tenencia responsable bastante arcaica. Estamos hablando del 2300 a.C., no podemos pensar en una norma mucho más elevada. Y en el caso de los códigos el código babilónico, específicamente el código de Hammurabi, decíamos que solamente cita a los animales que son considerados económicamente importantes, el asno, los bueyes, los vacunos de leche, vacas específicamente, ovejas, cabras y los cerdos. En cuanto a la venta de animales, estos se tienen que hacer de modo solemne ante la presencia de ciertos testigos. Los arriendos de animales van a ser por un año y no podían haber subarriendos. Y ahí también se señala cómo se deben indemnizar los malos tratos que pueda tener ese animal. Si pierde un ojo, se abona la mitad del valor, que será de un cuarto si se fractura un cuerno, pierde la cola o se hiere la boca. Son normas súper específicas que tiene el Código Hammurabi que son respecto a los animales. En caso de muerte natural o por ataque de un depredador, el arrendatario queda exento del pago, no responsabilizándose tampoco, sino ha advertido el carácter indómito del animal y este causa daños a terceros. En el caso de robo, el ladrón abonará 10 o 30 veces el valor del animal robado, siendo condenado a muerte si es insolvente, una especie de condena por el abigeato. Y aquellos que deliberadamente hieren a un animal de trabajo son castigados como criminales, lo que significa una serie de penas bastante importantes dentro del Código Hammurabi, ya sea azotes, mutilaciones, etc. Esta última tiene que ver con el respeto a los animales, pero de un punto de vista económico, porque el código, recordemos, regula los animales que tienen un interés económico para la ganadería o para el campo. Eso es lo que yo les puedo decir como una especie de primera, de dónde nace esta legislación para con los animales, o si hay algún código antiguo, alguna norma antigua respecto que hable de los animales, su respeto o su tratamiento. Bueno, ahí hay. Pero obviamente el ser humano y la sociedad va evolucionando. Y con el tiempo algunas normas se van perdiendo o ciertos elementos ya no son regulados o son considerados el menos. Cuando llega el derecho romano y se impone ya el derecho romano, hemos avanzado mucho en el tiempo, pero cuando impera ya el derecho romano y estamos hablando de nuestras bases occidentales de un derecho común, nosotros tenemos ya que el animal pasa a ser lo que hoy conocemos, un semoviente, una estructura mueble, una cosa que es parte de un inmueble en algún caso, un inmueble por adherencia o una cosa así, pero va a ser un simple objeto que va a servir para los trabajos de ganado, para los trabajos de producción agrícola, para defensa, etcétera, etcétera. Pero cuando cae el Imperio Romano de Occidente y se comienza esa época que algunos llaman una época oscura, que es la Edad Media, los animales empiezan a tener otro cariz y empieza a generarse un halo de pensar si ellos son iguales a los seres humanos, pueden concebir el bien y el mal, tienen el libre albedrío o no. Y en ese caso, las doctrinas de la Iglesia Católica y la doctrina de los jurisconsultos de aquel tiempo, especialmente Guipepo, Jean Duret, etc., son franceses, nos hablan de que el animal puede tener un libre albedrío, puede reconocer entre lo que está bien y lo que está mal, y puede representarse a sí mismo cuando él actúa mal. ¿Y por qué lo puede hacer? Bueno, hay dos teorías.
La primera es porque los animales, tal como los seres humanos, son criaturas de Dios. Estamos en plena Edad Media, estamos imbuidos en lo que es el derecho canónico y el catolicismo. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos que, tanto animales como seres humanos son criaturas de Dios, están creados por Dios, por tanto tienen libre albedrío y pueden distinguir entre el bien y el mal. Esa es una teoría. La otra es que cuando un animal hace algo malo, se quiere cobrar una cierta venganza o se quiere castigar a ese animal. Y para que no se haga lo mismo, para que otros tengan cuidado de que sus animales no hagan lo mismo, se le va a dar una condena ejemplar y se va a hacer mediante un juicio. Quizás la frase de Guitape sea la que marca este sistema. En sus decisiones del Parlamento de Grenoble, la decisión 238 señala, si el animal puede sentir culpa, como cuando los cerdos se comen a los niños, ¿debe morir? Yo digo que sí. O Jean Duret en su tratado sobre sanciones y multas, si las bestias no solo hieren, sino que matan o comen, como la experiencia ha demostrado que los niños pequeños son comidos por cerdos, la muerte es la cuestión y están condenados a ser ahorcados y estrangulados para hacerlos perder el recuerdo de la enormidad del hecho. Se trata al animal igual que un ser humano. Se trata al animal con ese sentimiento o esa posibilidad de abstraer, de pensar por sí mismo y decir, yo quiero matar a alguien o quiero lesionar a alguien y sé que es malo, pero lo voy a hacer igual. Voy a hacer eso que está prohibido o que está mal. Y así se suceden una serie de juicios contra animales que son muy bien estudiados por los franceses, por la gente de Europa, y en América no se conocen prácticamente porque aquí no existieron, pero sí son muy estudiados allá en Europa. El primero de los juicios que se tiene memoria es el año 1266 o 1268. Es un hecho que sucede en Fontaine-les-Roches, donde un dependiente de un convento denunció a un cerdo, convencido de que éste se había comido a un niño. El caso es que su declaración fue tomada por verosímil, siendo el cerdo quemado vivo en el tribunal del alcalde o juez de la abadía. Un animal ejercía un daño hacia otra persona, le era denunciado y simplemente se le llevaba a juicio. El juicio quizás más famoso, el de la cerda de Falaz, en el año 1386, cuando una cerda mutila a un niño, le come parte del rostro y parte de un brazo a un niño pequeño, prácticamente era un niño de 1 año, y que termina siendo, el niño termina muriendo por las heridas que le dio el cerdo. Esta cerda es llevada a tribunales, es vestida como humano, es llevada a declarar, tiene un abogado que la representa, obviamente no se defiende, porque el abogado no le entiende a la cerda lo que ella pudiera defenderse, y es sentenciada a muerte. Y sentenciada a muerte de una manera bien especial. De partida se le corta un pedazo del hocico y se le corta una pata, igual que al niño, para que sufra el mismo trauma. Y luego se le ahorca. Pero todo eso se le hace vestida como humano. Tenía unas medias, una chaqueta, estaba maquillada. Pero lo más interesante es que cuando se dicta la sentencia se hace diciendo que deben acudir al proscenio donde se va a ejecutar a esta cerda todos los habitantes del condado de Falaz, y quienes tuvieran cerdos en su granja debían llevar a los cerdos para que los cerdos vieran el espectáculo de cómo se mataba a un congénere de ella, y así aprendieran que eso que hizo la cerda de morder a un niño y provocarle la muerte, no se debía hacer. O sea, se pensaba que los animales tenían un completo raciocinio. Y así sucedió con juicios contra las langostas en España, contra el juicio contra los ratones en Autón, donde se denota la astucia del abogado de aquel entonces, de Chesnay, quien logra zafar a los ratones de todo este proceso que se les había incoado porque se habían comido
las semillas de un granero, y Chesney lo que hace es defender a los ratones diciendo que había que notificarlos, y nunca nadie pudo notificar a los ratones. La segunda audiencia fue que los ratones no pudieron llegar porque vivían muchos muy lejos, y si tenían que viajar se lo iban a comer los gatos, entonces no estaban seguros para llegar al juicio, y el juicio se alargó eternamente, y terminó siendo un proceso que no llegó a fin. Pero hay procesos, uno piensa, estos procesos se dieron, claro, en el año 1000, en el 1200, en el 1300, sí, pero hay procesos que se dieron incluso en plena Revolución Francesa. Uno de los últimos se dio en plena Revolución Francesa, cuando un perro de una persona que estaba en París, que vivía en París, un perro muerde a un chaqueta azul francés, y es condenado el perro por morder a uno de los chaquetas azules, y también es condenado el dueño por no haber evitado ese hecho de que el perro mordiera a ese soldado francés. Entonces, ¿qué es lo que tenemos nosotros? Tenemos una visión que se dio en Europa por mucho tiempo, por lo menos hasta la Revolución Francesa, porque es el último caso documentado que hay, en que los animales tuvieron conciencia y eran seres con derecho igual que los humanos. Y eso nos preocupa. ¿Por qué nos debe preocupar? Porque si nosotros le queremos dar tanta conciencia al animal y pensar, sí, el animal debe ser sujeto de derechos, de unos derechos especiales, pero no de unos derechos iguales a los seres humanos. Porque si nosotros le entregamos derechos iguales a los seres humanos, podemos caer en esto, caer en este mismo efecto de que sí, entonces en ese tiempo era la justificación en que eran criaturas de Dios, ya, fueron creadas por Dios, genial, igual que nosotros, pero si nosotros volvemos a caer en eso y lo justificamos diciendo que ellos tienen conciencia y pueden definir entre el bien y el mal, y pueden ser sujetos de derecho igual que nosotros, vamos a terminar juzgándolo de nuevo en unos tribunales y vistiendo de nuevo a una cerda en un juicio y poniéndole un abogado para que pueda defenderla. Yo creo que por ahí, por lo menos desde mi humilde punto de vista y pensando, siguiendo al profesor Sagredo, respecto a que la historia, no solo la historia de Chile, que lo estamos viviendo el día de hoy, sino que la historia universal es cíclica, el pensamiento humano es cíclico, la idea es que no volvamos a caer de nuevo en estos conceptos de humanización del animal, sino que un concepto de protección, pero no de humanización. Porque cuando se humaniza el animal, ya empieza a perder su naturaleza y cae en estas atrocidades que yo le he contado, que son poquitas, pero yo podría contarles miles de otros juicios que se dieron en Francia, que se dieron en Alemania, en distintos reinos de aquel tiempo, y que son atroces. La idea es esa. Dejo planteada la duda. En la primera parte les señalé algunas legislaciones que trataron al animal como protectoras. Piensen en las normas sumerias, en las normas mesopotámicas, que son protectoras de alguna manera, bien obviamente pensadas al tiempo. Estamos hablando 3000, 2000, 1700 años antes de Cristo, que pensarlo en ese tiempo. Fueron de alguna manera protectoras para su tiempo, pero que después se fueron convirtiendo en esto otro de dar humanidad al animal. Eso es lo que yo quería plantearles como preámbulo, como línea de tiempo así rápida, muy rápida. Saltamos del año 3000 y llegamos a la Revolución Francesa, 3000 antes de Cristo a la Revolución Francesa, algo muy rápido, pero bueno, la idea era tomar algunos tips y pasar un poco de esto. Así que les agradezco nuevamente, agradezco a Daniela, agradezco al centro alumno, agradezco a los profesores y a los que nos están escuchando, algunos de mis alumnos y exalumnos por ahí también, un saludo para todos ellos. Gracias. Muchas gracias a usted, profesor. Bueno, ahora voy a...